la envidia, el orgullo, la lujuria, que son cabezas de legión. Cada una de estas viene siendo una matriz que subdivide 7 veces 7. Imagínense la cantidad de defectos que tenemos. Entonces, es necesario crear conciencia. Es necesario autoeducarnos. ¿Por qué autoeducarnos? Porque desgraciadamente en las aulas de clase a donde fuimos, no nos dieron toda la doctrina que es menester para vivir. Y necesitamos ir a instruciertos o a instrumentos de consulta para poder avanzar en nuestro proceso evolutivo. Dejemos de hacer lo que la bestia o Satán quiere que hagamos y que está en nuestro cerebro, en nuestro templo, ocupando la parte siniestra de nuestra cabeza. Por eso se habla de pensamientos siniestros, mientras los pensamientos diestros son del Padre, son de Dios, y que se manifiestan a través de la conciencia con nuestra actitud, que es el desarrollo de los valores en las virtudes. Los valores son importantes para evolucionar. Cada uno de estos pecados tiene su contraparte, que es su virtud. Trabajemos en la virtud. Seamos más diligentes. Seamos menos iracundos. Seamos menos codiciosos. Por causa de la codicia existen las guerras. Por causa de la codicia existe la pobreza. Existe la contraposición, la dominación, el sometimiento que ciertos seres están sobre otros. Es importante trabajar con la humildad. Tenemos que ser humildes, pero que no se confunda con ser tontos o bobos, que así como le califican los que tienen mayor orgullo para pisotear la dignidad de otro ser humano. La lujuria tenemos que controlarla. Tenemos que aprender educación sexual. Porque como dijimos, no es solamente la unión entre hombre y mujer. Y ahora mucho peor, entre hombres o entre mujeres. Qué grave que es eso. ¿Cómo controlar ese Es desenfreno? una de las violaciones. ¿Cómo? ¿Cómo controlar ese desenfreno de la lujuria? Con educación más que nada. Pero no basándonos en doctrinas negras, absurdas, que nos encaminaron a cometer muchos errores, como el error de la masturbación, que hoy enseñan en los colegios a nuestros muchachos para dañar, destruir sus templos, sus cuerpos, como su nombre lo dice, masturbación, que quedan más turbados que nunca. Y son doctrinas enseñadas por grandes filósofos, como lo fue el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, un tremendo demonio que implantó una doctrina en la humanidad y que la mayor parte de psicólogos practican esa doctrina. Entonces es necesario utilizar la lógica cada vez que nosotros lancemos un pensamiento o un pensamiento para ir a la acción. Tenemos que usar la conciencia en cada uno de nuestros actos para no seguir violando, maestro. Sí, es importante, amigos, todo lo que él está diciendo, porque también existe, amigos, una polémica. Yo sé que ustedes están al pendiente de lo que se diga, porque están detrás, y cada mundo es biodiverso, tiene diferentes pensamientos y no todos podemos coincidir. Pero sin embargo hay cosas que son generales, amigos.
Y eso no podemos decir, no, lo que él está diciendo no me cabe, pero por ejemplo, hacer ejercicio para tener salud es general. Bañarse 3 veces al día es general. Hacer las digestiones es general. No se trata de que él sea de una ideología, yo de otra, y yo soy de esto, del otro. No, señores. Son cosas generales para toda la humanidad, las recomendaciones. Hay una polémica, amigos y maestro, en cuanto a la alimentación, porque se está hablando solo de un punto de vista inclinado a lo natural, pero hay mucha gente, seguidores, que tienen una alimentación variada, comen de todo. Hay unas personas que nos siguen que son de ideologías de alguna religión que de pronto defienden una cosa y aceptan la otra. Por ejemplo, la polémica es la siguiente. Se dice que la alimentación que Dios dio, estableció en un principio, fue la edénica a base de frutas, verduras y legumbres. Eso creo que está en el Génesis. Pero otros dicen que no, defienden que no, que Dios dejó que comieran carne y que los animales fueron para matarlos y comérselos. Y existe una polémica, créame que el uno quiere ganar y el otro también, y ninguno a la final reconoce lo que es la lógica y la verdad. Por salud, amigos, porque el sistema digestivo es tan largo y no tiene ácidos como los animales. Y entonces, si nosotros consumimos alimentos fuertes, duros, va a producir un estreñimiento y va a padecer de cáncer al colon, de toda esa situación. Esa es la primera lógica. Y la segunda, pues es como él decía, pues la mezcla que hay entre la sangre y la genética que tiene un animal y al ingerirla se mezcla con la genética humana. Además, los médicos dicen, ya los dicen los médicos, recientemente estuve, como les dije la vez pasada, en el Día Mundial del tema de la gastritis, del Día Salud. Mundial de no consumir una Salud. comida realmente dañina, se hablaba de que el doctor decía ejercicio y actividad física y buena alimentación. Es que a la gente tienen que decirnos el doctor qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que no tenemos que comer. Los doctores, mi respeto, son muy sabios y para eso estudiaron. Pero amigos, como dice él, cada quien tiene su conciencia y sabe lo que le hace bien. Por lógica, sé, cada quien conoce su organismo, qué es lo que le hace bien y lo que le hace mal. ¿Cuál es, maestro, la verdadera alimentación que debería ingerir un ser humano? Religiosamente y físicamente. Su merced ha dado en el clavo porque en realidad pues esta es una labor que deberían realizar toda la clase médica, empezando por la Organización Mundial de la Salud, que desgraciadamente es una institución creada por intereses, creada por las farmacéuticas, creadas por las transnacionales que buscan lucrar con el dolor ajeno, con el dolor de las enfermedades. Y ellos mismos hasta recetan medicinas que a cambio de aliviar o sanar lo enferman o causan dependencia orgánica. Entonces es importante entender con el respeto que los médicos se merecen, porque desgraciadamente no son todos, pero a todos les interesa tener enfermos, que si no tuvieran enfermos, ¿de qué viven? Esta es su profesión. De ahí que llamo a concienciar a la clase médica, porque sanando también puede lucrar, curando también pueden lucrar. Entonces, lógica Inti, no le van a decir que dejen de comer la proteína animal, porque existe un consenso de que es menester, que es necesario para el desarrollo, especialmente de los niños y de los jóvenes. Es una gran mentira la que nos han echado. En realidad, la humanidad misma vive un mundo de mentira y que gratísimas a los mensajeros de Dios estamos saliendo de esa oscuridad. Por eso se dice que la luz de los cielos se ha acercado a los hombres, buscando a sus hijos enclaustrados en falsas doctrinas.
Qué importante es entender esto, porque hoy la humanidad está viviendo un tiempo diferente, está viviendo un tiempo de luz, está viviendo un tiempo de despertar la conciencia, y eso nos saca de la ignorancia que es oscuridad. Hoy es menester, hoy estamos hablando a pocas seres, a pocas personas, pero dentro de poco muchos o todos tendrán el conocimiento que es de Dios. Así como cuando vino el Cristo, hace 2000 elecrones aproximadamente, pocos le oyeron, pero ahora se difundió en toda la esfera tierra. Lo mismo tendrá que suceder con este mensaje, y qué mejor usarlo ahora que estamos en tiempo de crisis, porque no sabemos qué va a suceder el día de mañana. El tiempo apocalíptico ha llegado y tenemos que responder ante la menestencia que ya se nos ha presentado y que tenemos que salvar el alma y el espíritu, que es lo más importante, porque el cuerpo tierra es y tierra tendrá que volver a ser. Señores, que me escuchen, este es un tiempo muy especial y de nosotros depende. Dios no viene a una religión, Dios viene a todos sus hijos, que somos los seres humanos, buenos y malos. De nosotros depende aceptar o rechazar. De nosotros depende ser inteligentes o seguir en la estupidez o en la ignorancia. Dejemos de consumir animales o activienes y van a ver que no existe la razón para una enfermedad. Justamente las enfermedades de estos días es causado por los químicos, por las drogas, por las vacunas que les ponen a los animales. Y eso pasa a la genética del ser humano y está causando un sinnúmero de enfermedades. De nosotros depende ser inteligentes o seguir en nuestra estupidez costumbrista, porque esto viene, pero es que mis antepasados comían carne, mis antepasados, pero ellos vivían un mundo diferente porque la vibración de la tierra era diferente. La vibración de la tierra era en un estado alfa, pasivo. Hoy entramos en una era diferente, en una vibración veloz, rápida, en la vibración de omega. Seamos un poco inteligentes. Las escuelas de sabiduría están a su servicio, a su servicio. Acerquémonos, investiguemos, entremos en el Internet, que también la doctrina Tao ya se está impartiendo por Internet. Vayamos a una página que es taotv.org, en donde constantemente están en debates, en diálogos, en conversatorios y en técnicas para salir de la pobreza y de la miseria en que hemos caído, para salir del dolor, la enfermedad y la muerte. Seamos un poco inteligentes, encontremos a Dios que está dentro de cada criatura, dialoguemos con Él, que Él sabe todo lo que nos tenemos y quien hoy mismo está ayudando, aliviando el karma que por muchos retornos hemos sido presa y causa de nuestras enfermedades. Muy bien. Hasta ahí. Sí, el tema está muy importante, amigos, porque elige tú el camino angosto o el camino ancho. Nosotros, como dijo él, tenemos libre albedrío, pero recuerden que los resultados son nefastos cuando cometemos errores. No se olviden que para eso fueron puestas las leyes. Si ponemos un ejemplo en la ley de tránsito, hay el rojo, el verde y el amarillo. Sabemos que en rojo no podemos pasar, en amarillo es preventivo.
y en verde es la luz, está abierto para transitar. Lo mismo sucede, amigos, en el organismo. Cuando hay esas alertas es cuando recién empezamos a cambiar. Pero ¿por qué no cambiar antes? ¿Por qué no practicar una alimentación alternativa, nutritiva? Es fácil, solo se necesita voluntad, como él dijo, y también tener ganas en cuanto a la alimentación. Y en cuanto a la actividad física, es libre. Ponerse una sudadera, una pantaloneta, una camisetilla, un reloj, unos zapatos, unos tenis, irse a trotar. 30 minutos. Como mínimo, por lo menos, caminar. Y el que puede trote, el que corra. Bueno, ciclismo, artes marciales, pesas. Todo eso, amigos, hace de que nos volvamos tranquilos y armoniosos y podamos vivir en paz. De esa manera podremos tener una comunidad, un cantón, una provincia, un país y un mundo feliz, porque el mundo que se mueve es un mundo feliz. No nos olvidemos que la vida es movimiento y el sedentarismo es muerte. Estamos hablando con el maestro Arpíndalo, sociólogo, en tema de la sexualidad y todo lo que es la disciplina de la alimentación, las buenas costumbres, los buenos principios. ¿Qué debemos hacer, maestro Arpíndalo, para volver otra vez al origen? Es utópico, ¿no? Bastante duro esa inquietud, pero hoy es justamente ese tiempo en donde si aprendemos la mutación de la energía sexual, si activamos nuestros sentidos internos, la polividencia, la clarividencia, el poder de nuestro verbo, la intuición, la telepatía, el recuerdo de vidas pasadas, entonces podríamos entrar en un sendero, en un camino que nos pueda volver a ser como en el origen. El ser humano perdió sus poderes porque el ser humano es como un Dios, es hijo de Dios. Y como hijo de Dios es un diosecito. Entonces es importante que volvamos a ser como Dios. Y volver a ser como Dios es no seguir matando, no seguir asesinando, como lo venimos haciendo a través de la fornicación. Eso es importante tener. Y para que pueda ser casto, necesita tener una alimentación limpia, sin genética de animal. Entonces es importante que la inhalación, que el oxígeno que llevamos por nuestra nariz y que nos exige hacerlo más fuerte, es cuando tenemos el ejercicio físico. De ahí que el sacrógesis es importantísimo porque ayuda a oxigenar nuestras vías, nuestro tránsito de células en nuestra vía láctea, que es cada uno de los seres por donde transita la sangre que tiene que ser evolutiva para poder tener alma, porque el cuerpo del alma es la sangre. Si nuestra sangre está sucia, difícilmente tenemos alma. El alma se ha ido muriendo en la humanidad. Los seres humanos prácticamente no tienen alma. ¿Por qué? Por carnívoros, por consumir genética de animal. El ser humano en estos días tiene la opción de resucitar su alma, siendo ovo-lacto vegetariano. Ovo que consume huevos, pero de gallo y gallina. Lacto porque consume leches y ojalá sea de cabra. Vegetariano porque en todos los vegetales está el misterio de las sales, de las cales y de los minerales.
Es importante porque eso, el zumo de ese alimento se convierte en semen y ese semen va a permitir ser mutado. Pero si su semen es sucio, ese semen por más que se esfuerce no va a ser mutado. Tenemos que destapar los cordones ígneos que están entrelazados dando 3,5 vueltas en nuestra columna vertebral. Todos estos misterios está entregando la doctrina Tao de este tiempo, que es la misma doctrina Tao que enseñó Lao Tse y Confucio, pero que hoy está actualizada con Kelium Zeus, Induceus y Samael Joaba Torbeor. No se necesita ser muy inteligente para entender lo bueno de lo malo. Se necesita voluntad. Se necesita ser un poquito inteligente, permitir que la lámpara empiece a encenderse dentro de nosotros. ¿Cómo se enciende la lámpara? A través de la alquimia sexual, que es la mutación de la energía sexual en pareja, varón y varona, y que no tiene que ser como la forma que venía siendo animalesca, sino que tiene que ser en un ritual sagrado, porque el sexo es sagrado, que desgraciadamente las religiones han satanizado al sexo. El sexo es la unión de dharmas y karmas entre hombres y mujeres. Por eso es que si uno es infeliz y se metió con otra persona que era feliz, a la feliz le lleva a la infidelidad, a ser infeliz. Tengamos en cuenta que una relación sexual no es satisfacción carnal. No entremos o no caigamos en las bajas pasiones. Seamos inteligentes y utilicemos ese fuego que se enciende con el beso y la caricia en una relación sexual. Ese fuego va a transformar las aguas de la vida, que es su semen o vitriolus en la mujer, para hacer ascender por el camino que nuestra bendita y divina Madre Kundalini nos lleva en el ascenso hacia los cielos. Hasta ahí podríamos... Sí, ya vamos a estar ya en la recta final. Hay muchas preguntas, pero creo que ya está con el tiempo, ¿no? No sé, pues todavía tenemos 10 minutitos. Si dispone de tiempo, podemos seguir 10 minutos. Ya. Sí, cómo no, adelante. Muy bien. Así es, amigos, estamos hablando con el maestro Arpíndalo, sociólogo y también conocedor mucho del comportamiento humano, de la enseñanza Tao. Usted tocó el tema de los retornos, de las vidas pasadas, de la reencarnación. Mucho se habla de este tema de la resurrección de los muertos después de la muerte. ¿Qué sucede? Eso es una pregunta que muchos se hacen y no tienen claridad acerca de esto, ingeniero. Doctor, adelante. Gratitud por la pregunta. Existe una ley que se llama ley de retorno y recurrencia, en donde los seres humanos prácticamente venimos a cosechar lo que sembramos en vidas pasadas. Eso se llama retorno. Pero la gente confunde mucho con ¿cómo es el término que utilizó para Resurrección. resurrección? La gente confunde el retorno con resurrección. Uno puede resucitar o ser resurrecto como lo hizo el Maestro Jesús, por ejemplo. Es volver a la vida en el mismo cuerpo que lo tenía. Eso por lo general no sucede, porque hay mucho maltrato orgánico del cuerpo físico. Y el cuerpo físico es el que recepta o sostiene a los 7 cuerpos. De ahí que es importante entender que el ser humano retorna
y casi siempre le toca pagar las cosas malas que hizo o cosechar las cosas buenas que hizo. De ahí que cuando uno muere o cuando uno va a fallecer, le devuelven la película, ¿verdad? Eso ya está demostrado científicamente o científicamente, que le devuelven en una película desde el día en que está muriendo hasta el momento de su nacimiento o nacimiento. Eso se archiva en su archivo acásico, porque todos los seres humanos tenemos un archivo acásico en nuestro cuerpo mental. Y ahí es donde van y se fijan los jueces de la ley para dictar las sentencias. Si yo soy un sicario, por ejemplo, lo más seguro es que me manden en otro cuerpo y alguien venga y me quite la vida. Si es 1, 2, 3, 10 veces, pues en 10 retornos tendré que pagar lo que sembré. Si yo fui un ladrón, lo más seguro es que seré robado, que seré saqueado. Entonces la ley de causa y efecto se repite en el retorno que tiene el ser humano. Y eso es fácil de demostrarse, fácil de entender. ¿Por qué un niño, por ejemplo, viene con una enfermedad? Si el pobrecito no hizo nada para merecerse esa enfermedad. Si recién tiene un cuerpo nuevo que están haciendo a la vida y ya es castigado. ¿Será que Dios es loco? Porque a él es que le acusan, a él le culpan de todo lo malo que sucede. A él le culpan de todo lo negativo que le pasa al ser humano. Pero cuando tiene un beneficio o un beneficio, se olvidan de Dios. Solamente salen a festejar la grandeza de una lotería, de un acto, de una acción buena que se pasó en la vida. Seamos un poco inteligentes. La vida que tenemos los seres humanos es transitoria. El ser humano vive sujeto a otras leyes, como la ley de la rueda de samsara, que se conforma de 108 vidas, que la ley le otorga al ser humano. ¿Para qué? Para despertar su conciencia y encontrar nuevamente el camino hacia los soles. Porque la vida que los seres humanos tenemos ahora se desarrolla en un lugar que no es nuestra residencia cósmica. Nosotros somos habitantes de los soles y por transgresores a la ley es que nos metieron en una cárcel llamada tierra, en donde está el tiempo, la enfermedad, el dolor, la muerte. Entonces la ley de retorno y recurrencia obedece al cumplimiento de la ley. ¿Quiénes son los que conforman la ley? Es un tribunal que se conoce como el Tribunal del Karma, conformado por su cabeza principal, que es Anubis, que tiene la cabeza de un chacal. Anubis y 42 jueces conforman la ley que imparten a todos los seres humanos. Todos los que van muriendo pasan por ese tribunal. De cualquier religión. De cualquier religión. Sí, de cualquier religión. Todas, ahí no hay religión, maestro. Ya. Esta es una ley cósmica. ¿No? Las religiones las hizo o las inventó el señor Satán para dividir a la humanidad. Su principio es divide y gobernarás. Y él es inventor de la Iglesia Universal, que es la católica, y de la protestante, que es la que protesta contra la católica, contra la universal.
y de ahí se desprenden todas las religiones y que hoy se han multiplicado grande Inti porque vieron que una religión es un buen negocio. Seamos inteligentes, busquemos la luz que es de Dios y que está dentro de nosotros mismos. Dentro de cada ser humano está la luz, está Dios y se manifiesta a través de la conciencia. Por eso existe la meditación, por ejemplo. Por eso existe la oración, que no es de rezar. La gente confunde un rezo con oración y eso no es oración. La mecánica que Satán le impone a través de las religiones para que se extravíen, para que duerman la conciencia. Rezar no es la técnica. Orar sí, porque orar es conversar con Dios. Así como estamos hablando en ese momento, así frente a frente con el maestro Cornifao, igual. Así tiene que ser el diálogo con Dios. Y para eso es importante relajar el cuerpo, aquietar la mente, entrar en un estado de meditación. El orar es una técnica, porque es conversar con Dios. ¿Sí? La meditación ayuda muchísimo. Tenemos que aprender a meditar. Por eso es que las técnicas yoga, las técnicas de meditación, el tai chi, los ejercicios físicos, ayudan muchísimo a que practiquemos esta técnica de hablar con Dios. Pide y se te dará, dice la máxima, y así es. El que pide, Dios le da. Pero el que no pide, hasta lo que tiene se le quitará, y así es. Entonces, esta ley de retorno y recurrencia que hemos topado en esta tarde, topemos de a poquito porque Sí, es un tema muy extenso y muy muy extenso. largo. Sí, Es importante entender que es la cosecha que está recibiendo de lo que sembró en su vida pasada. Si sembró bien, cosecha bien. Si siembra mal, cosecha mal. ¿Sí? Es la ley de causa y efecto que se repite en todas las cosas. sí. Así es, ya en la recta final, amigos, con el maestro Alpíndalo, esta pregunta también muchos se hacen y no logran explicarse por qué mueren niños inocentes y por qué muere o desencarna la gente buena y la mala sigue adelante en la vida. ¿Por qué? Hay que entender lo que es la vida. La vida es un instrumento, es un mecanismo para alcanzar el despertar de la conciencia en la parte positiva. Y en la parte negativa es venir a sufrir, venir a vivir con dolor, con enfermedad y con muerte. Si un niño se va a temprana edad, lo que está es saliendo de su celda, saliendo de la materia física, saliendo de su cuerpo. Y no debemos sufrir porque se va. Por el contrario, debemos dar gracias a Dios porque se lo llevó temprano. Lo mismo sucede con la muerte de cualquier ciudadano. Es la liberación del alma y el espíritu que sale de la celda, que sale de la materia física. Por eso es que Antigua Inti en algunas partes del mundo celebran con fiesta la muerte de alguna persona. Especial Inti si fue buena, porque si fue mala, obligatoriamente tendrá que regresar en otro cuerpo a seguir pagando esto que se llama karma. Sí, muy bien. Incluso hay personas que, lo cual, bueno, sí, yo he visto, por ejemplo, que muere una persona y van en la vía, en la carretera con el ataúd y van en motos, le van tocando una música de mariachi, la que le gustaba el moribundo en vida,
Pero por otro lado, amigos, también hay gente que paga a las lloronas y a los llorones, pues, o sea, como para que diga que sí hubo en ese velorio gente que sentía por ese muertito. Y eso se da, de verdad que se ha dicho y se ha comprobado eso, que van a llorar, pero son pagados, pues. Así no debe ser, tiene que ser un llanto natural, aunque eso no es bueno, aunque él nos va a explicar por qué no es necesario llorar. Y lo otro, ¿qué se debe hacer con el cuerpo al morir? Ahí, la tradición es que enseguida enterrarlo al cementerio. En otros países, ya aquí mismo se ha implementado el sistema de crematoria. ¿Qué sucede con el alma si se entierra y qué sucede con el alma si se crema el cuerpo? Adelante, ya con eso culminamos. Adelante. Muy buena su pregunta, maestro. Mire, hay que entender que las lágrimas son el reflejo de lo que la persona tenía en la parte física. No es muy recomendable llorar. Las lágrimas tienen una representación grande. Lógicamente que en algunas partes hay costumbres, como su merced lo que pagan a las lloronas para que entristezca el alma, para que adormezcan el alma de la persona que se va. Es importante entender cuando una persona muere y es enterrada bajo tierra, dura mucho tiempo su cuerpo en descomponerse. Y mientras dure ese tiempo, el alma no se libera a plenitud. De ahí que es menester ayudarle a que el alma se libere de la materia. Por eso se recomienda cremarlo. Y eso está haciendo ya mucha gente. Muchos por comodidad, claro está, porque ir al cementerio les da una responsabilidad de ir a visitarlo, a poner flores, a hacer eso, sus misas o sus cosas que hace por costumbre la humanidad. O sea, actos inconscientes tienen razón de ser. En estos días, como le digo, ya la práctica de enterrarlos se está perdiendo porque además cuesta mucho dinero. Una cremación es una despedida a ese ser para que vuelva pronto. Y ojalá regrese ese ser en las líneas búdicas, que es las que conforman su familia genética. Muchas veces uno tiene un hijo y resulta que fue el tatarabuelo en otros tiempos. Entonces vuelven a la misma línea búdica. Para ayudarles a retornar en la línea búdica, es bueno liberarlos prontamente y no esperar mucho tiempo a que el cuerpo se descomponga para poder liberar el alma. Muy bien, maestro Alpíndalo, gratísimas gracias por su tiempo, siempre por atender las necesidades del saber de todos los seguidores de Crónica Noticias TV a nivel mundial. Lo dejamos con un mensaje final y recomendaciones. Gratísimas a su tiempo que nos ha ofrendado y a todas las personas que nos oyen, que deben tener muchas inquietudes, porque estos temas generan muchas inquietudes. Y esas inquietudes son del alma, el alma que quiere saber y que quiere tener una contesta a su inquietud. Para eso, maestro, sería bueno que ponga en las páginas el correo a donde pueden dirigirse a su merced, haciendo la pregunta pertinente para poder contestar en futuros encuentros. Perfecto. Dios me los cuide, me los bendiga a todos los oyentes. Que el Padre Kelly y el Padre Samael nos cobijen con su fuerza en estos días, ya que ellos están sosteniendo la ira de la bestia que quiere causar muerte en la redondez de nuestra esfera. Que Dios nos cuide y nos proteja por donde vayamos.
en el nombre de Cristo, que con su sangre vino a librarnos del pecado por los siglos de los siglos. Aún. Hasta allí, maestro. Que así sea. Bueno, amigos de Crono Noticias TV, gracias por sintonizarnos y seguirnos en toda la redondez de la tierra. No se olviden de compartir el video y darle seguir para que esto se multiplique y esto se conozca más, para de esa manera tener un mundo mejor, un mundo feliz, un mundo en paz, un mundo en armonía. Muchísimas gracias y muchas bendiciones y hasta pronto.